amigos, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. En el marco de las Jornadas Andinas de Literatura Jaya que se realizaron en la Universidad del Valle, tuvimos la presencia de un importante intelectual académico boliviano, Guillermo Mariaca Iturri, quien está aquí con nosotros en Conversan 2. Y para hablar con Guillermo de su país, de su cultura, de su literatura, invitamos al profesor de la Escuela de Literatura de la Universidad del Valle, el escritor Fabio Martínez, quien recientemente publicó un bello libro sobre Cali, El tumbado de Beethoven, que se ha vendido muy bien en todo el país, dígase de pasaje. Y con ellos pues vamos a hablar muchísimo aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con el crítico, estudioso, investigador y profesor universitario de la Universidad de San Andrés de La Paz, Bolivia, Guillermo Mariaca. Vamos a iniciar este diálogo, Guillermo, un poco para que nuestros televidentes conozcan un boliviano que se ocupa, estudia y es profesor de literatura. Que nos cuentes un poco cómo fue tu vida, en dónde naciste, cómo te iniciaste en la literatura y cómo era La Paz, que fue donde naciste, un poco de tu infancia. Creo que lo primero que debería contar es que cuando terminé el doctorado a una edad relativamente avanzada, me ofrecieron ir a enseñar a Berkeley. Mi tutor de tesis, que era Antonio Cornejo Polar, se fue a Berkeley y era una oportunidad interesante. Y yo le dije, imposible, no voy a Berkeley ni aunque me den todo. Creo que eso marca de dónde vengo, por la positiva y por la negativa. Es decir, soy un tipo marcadamente mediterráneo, apegado a mi lugarcito, a mi casita. Me da miedo salir de ahí. Pero por otra parte, eso que me retrata en ese costado, también me retrata en el otro costado, en el sentido de que no salgo de ahí porque creo en el lugar donde vivo y creo que tengo una responsabilidad por trabajar con mi gente, y por mi gente yo entiendo no solo a Bolivia, sino a América Latina. Entonces, no tengo el perfil migrante en ningún sentido. No soy un aventurero, que es un perfil hermoso. Soy un hogareño, que también es un perfil hermoso. Pero ese retrato de la gente del hogar, creo que es lo que retrata una buena parte de los latinoamericanos que hemos optado por vivir en nuestros países. Antes del doctorado yo había sido ya diputado nacional, había sido ya jefe de departamento en la universidad y aún así no buscaba salir del país, sino quedarme. Es una cuestión de entraña, supongo, ¿no? Por otro lado, soy de La Paz, y La Paz es una ciudad muy rara. Es un agujero, un hueco, una cosa así, y uno llega a La Paz y es única realmente en el mundo, porque es geográficamente muy hermosa, pero arquitectónicamente muy horrible.
geográficamente única, es un hueco así muy profundo y uno tiene al frente esa montaña maravillosa que es el Illimani y se la puede ver en fotografías y realmente es una montaña maravillosa. Y la sensación que se tiene bajando del altiplano a La Paz es una sensación extraordinaria, pero al mismo tiempo hemos ocupado los paseños, ese lugar geográficamente, físicamente tan hermoso, y lo hemos convertido en horrible. Las casitas, esas que cuelgan de las laderas, para un pintor, para un arquitecto, para un ingeniero, son una cosa rarísima, extrañísima. Pero uno comienza a caminar por ahí y la pobreza, el agua chorreando, la suciedad, los mercados. Yo no entiendo cómo podemos en un lugar tan hermoso construir una ciudad arquitectónicamente tan horrible. Guillermo, pero así es. Pero justamente allí, ¿no?, en La Paz y en la Universidad pues, Mayor de San Andrés, donde tú eras docente y sigues siendo docente, allí surge en el año de 1993, o sea, ya cerca de 20 años, las famosas Jornadas Andinas Literarias Latinoamericanas. Ustedes fueron los pioneros de este maravilloso proyecto cultural que hoy en día tiene su sede aquí en la ciudad de Cali. Cuéntanos cuáles fueron las motivaciones, ese equipo de docentes que empezó a pensar en ese proyecto, sobre todo en una ciudad, como tú dices, como La Paz, y en un país un poco cerrado y mediterráneo como es Bolivia. ¿Cuáles fueron las ideas que motivaron esta iniciativa continental? Yo diría que en este caso es también una paradoja, ¿no? Por una parte, ese sentido mediterráneo tan aislado, tan metido dentro de nosotros, somos la gente que vive ahí en la montaña, es gente muy interior, llamémoslo así. Y no queremos, francamente nos es muy difícil tener una relación abierta, franca, transparente con el resto del mundo. Nos cuesta mucho. Eso llevó a la necesidad de abrirnos, de tener relación. Somos un país mediterráneo y además culturalmente mediterráneo, y eso imposibilita un desarrollo generoso y amplio. Para eso había que organizar un evento como este. Pero además, en el otro extremo, tenemos que este tipo de proyectos de los años 60 y 70 en América Latina habían fracasado. Habían fracasado. La integración latinoamericanista, ese sentimiento tan derrotado, tan fracasado, necesitaba un renacimiento. El Memorial de América Latina, ese proyecto tan hermoso que hubo en Sao Paulo, es ahora una casa derruida. Y eso que miramos en los años 60, en la Argentina, en México, en el Brasil, en esos países tan viviendo para construir América Latina, eso necesitaba una posta, necesitaba un salto adelante, y el salto adelante fue paradójicamente un congreso itinerante, un congreso que no esté en un lugar, un congreso que se mueva y que a través de ese movimiento sea capaz de integrar al conjunto de América Latina. En síntesis, yo diría que la fundación de Jaya tiene dos orígenes, ¿no? La necesidad de un pequeñísimo grupo de gente, porque éramos dos bolivianos tan mediterráneos, de integrarnos al resto de América Latina, porque no podíamos llegar siquiera, ¿no?, al Congreso de brasileros, de argentinos, que eran los congresos cercanos más importantes que habían, pero eran de brasileros o de argentinos, no eran de latinoamericanos.
no podíamos llegar ahí, no podíamos llegar a la Latin American Studies Association, digamos, a esos congresos enormes donde se reúnen latinoamericanistas de todo el mundo. Y entonces decidimos hacer un congreso en América Latina, desde América Latina, para que seamos nosotros los que imaginemos y pensemos América Latina. Pero, por el otro lado, también tenía que ver con la refundación de este intento de integración latinoamericana, ya no por la vía política o por la vía institucional, sino por la vía cultural. Porque la vía cultural es generosa, la vía política es mezquina. Y la necesidad de la integración cultural era una posibilidad de integración abierta. Bueno, tú te graduaste en Pittsburgh con una tesis que giraba alrededor de las teorías literarias en América Latina. Cuéntanos un poco esa experiencia investigativa, qué autores, qué críticos literarios latinoamericanos pues están consignados en este importante libro que todavía pienso yo, digámoslo así, es objeto de estudio por parte de la Academia Latinoamericana y por parte pues de los estudiosos de la literatura latinoamericana. ¿De qué periodo a qué periodo va? En fin. Creo que este libro es también un retrato, en cierto sentido, de la necesidad de hacer Jaya. Cuando yo llegué, estaba Antonio Cornejo, el crítico peruano, ¿no? El crítico peruano. Sí. Muy importante, ¿no? Él ha generado un concepto para leer América Latina, sí. La cultura y la literatura latinoamericana. Es un concepto muy importante que es el de heterogeneidad, ¿no? Algo así, para explicarlo en términos sencillos, heterogeneidad consiste en la convivencia de mundos distintos, culturales, políticos, sociales, en América Latina. Y América Latina está construida así, por mundos distintos, por mundos muy diferentes, ¿no? El mundo indígena, el mundo moderno, el mundo global, ¿no? El mundo afro. Todos esos mundos conviven en América Latina, son distintos, tienen tradiciones y proyecciones distintas, y heterogeneidad de ese concepto puede dar cuenta de ello. Entonces, yo le dije a Cornejo que tenía interés por escribir, ¿no? La historia, la generación de conceptos que lean América Latina, porque es un libro que no trabaja teoría literaria específicamente, sino aquellos conceptos que han permitido leer América Latina desde América Latina. Uno de ellos era ese. Otro el de hibridación, otro el de interculturalidad y ese tipo de conceptos. Y Cornejo me respondió, qué bien, te deseo buena suerte porque no hay nada, no hay ningún texto, ningún libro en América Latina que recoja estos esfuerzos. Pero no puede ser, está bien, yo no conozco mucho, no he leído mucho, porque claro, en mi país en ese momento no había y no hay todavía ningún programa doctoral. ¿En el área de literatura? En el área de literatura, no existe. De hecho, la única universidad en Bolivia donde existe la carrera de literatura es la Universidad de San Andrés, en La Paz, la única. Entonces, nuestro trabajo de investigación está obligadamente muy limitado a los recursos con los que contamos. Y estamos hablando de 1990, donde Internet todavía no ofrecía las redes que ahora ofrece. Entonces, cuando le planteé esa necesidad a Cornejo de entender América Latina desde América Latina, un poco paternalmente sonrió y me dijo, ojalá tenga suerte, a ver si encuentras algo. Entonces, ha sido un trabajo muy desde el cimiento. Y efectivamente ese libro recoge la teoría literaria y cultural de América Latina, más o menos hasta casi finales del siglo XX. Ahora, no es un trabajo tipo enciclopedia o tipo diccionario que recoja la obra de 20 o de 30.
que sería también muy interesante y muy valioso hacerlo. Es un trabajo que más bien recoge las líneas o las tendencias de investigación y de producción de conceptos fundamentales que han existido en América Latina durante el siglo XX. Pero Entonces, ¿qué autores más o menos, qué autores manejas en ese trabajo de investigación latinoamericanos? Recojo más o menos 9. Sí. Voy a mencionarlos muy rápidamente. Algo así como los fundadores, los que iniciaron, no necesariamente con conceptos que abarcaban América Latina, pero con conceptos muy potentes en su momento fueron, por un lado, Martí, el cubano Martí. El poeta, poeta, pero que tenía una serie de trabajos ensayísticos dispersos y un sobre concepto, la poética. Y un concepto muy importante que era nuestra América. Nuestra, a diferencia de la otra. ¿no? Sí, sí, sí. Ese concepto no tenía densidad teórica, pero tenía una calidad simbólica, una fuerza simbólica muy importante. Otro intelectual de ese momento fue Mariátegui. José Carlos Mariátegui. Que propuso el concepto de por lo menos dos mundos, ¿no? El moderno y el indígena. Sobre el famoso autor pues, de los 7 ensayos sobre la realidad latinoamericana. Exactamente. Y ese peruana. Y ese personaje incorpora en la reflexión latinoamericana el problema del indio. ¿no? Claro. Y el tercero es, claro, digamos, Alfonso Reyes, Alfonso ¿no? el mexicano. El maestro es Alfonso algo Reyes. posterior, pero muy importante también porque incorpora el concepto de nación ¿no? y la reflexión sobre nación. De ahí, bueno, hay una segunda generación, la generación que genera la institucionalidad, y la tercera, la más cercana a nosotros, donde están 3 líneas, ¿no? Enrique Sureña, que es la línea más formal de la investigación en literatura y en cultura con instrumentos y herramientas más académicas. Sí. Está al medio Ángel Rama, Sí. que propone un concepto como de ciudad letrada, la modernidad y el ingreso de la modernidad en literatura y cultura latinoamericanas, y la tercera línea o tendencia que está personificada en Fernández Retamar, un investigador cubano, que genera el otro costado o el otro extremo en la investigación cultural y literaria, que es el de canibalismo, es decir, o calibanismo. América Latina se ha construido aprovechando, ¿no? alimentándose de la cultura europea y dialogando y debatiendo con esa cultura. No tuve tiempo de recoger un concepto que creo es algo más complejo, algo más completo que Calibán, que es de los años 70, que es el de la semana brasilera de principios de siglo y el concepto de antropofagia, que es muy similar al de Calibán, de Andrade, de Mario de Andrade, extraordinario por esa visión desde principios del siglo XX, y que ha recorrido América Latina hasta hoy y que sigue teniendo validez. Yo diría que ese concepto antropofagia, los latinoamericanos somos antropófagos, nos alimentamos de modernidad y nos alimentamos de indianidad, de los dos polos, y esos dos polos los reunimos. No siempre muy bien, no siempre muy bien, con dolores, con fracasos, con dificultades, pero eso creo nos pinta de cuerpo entero. Y el trabajo que he hecho sigue siendo, para mi sorpresa y mi pena, sigue siendo un trabajo único. Claro. Hay un peruano que ha, una pareja, ¿no? que han producido un libro que se llama
Calibania, si no recuerdo mal, hace relativamente poco tiempo, que hace un recorrido paralelo al que yo hice. Es Carlos Jáuregui, uno de los dos nombres que recuerdo. Sí. Es un libro muy importante, me parece, pero son dos libros. Dos libros, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en América Latina no nos leamos, no tengamos esa ambición de recoger lo que nosotros producimos? Y nos seguimos leyendo, ¿no? Con conceptos muy potentes, no hay duda alguna, muy potentes que vienen de Europa, pero también durante el siglo XX hemos producido conceptos potentes. Y no estamos siendo capaces de recogerlos. Es muy lamentable, creo, que sigamos en ese sentido viviendo y sintiéndonos eurocéntricos. Claro, que ese es el problema. En uno de tus ensayos de La Haya de Brasil, leí una cosa muy interesante que la estás planteando ahí, es un poco hablando de nuestros pueblos indígenas, los aymaras, los quechuas, los guaraníes, ese esfuerzo que hacen por mantener lo suyo, pero al mismo tiempo atravesados por la modernidad y lo que tú planteas aquí, que estamos dolorosamente atrapados en una cierta impotencia. Quiero que nos hables un poquitico de ese pensamiento que seguramente has trabajado mucho, en qué consiste y cómo romper, dijéramos, esa impotencia que ya lo decías un poco en tu respuesta anterior. Yo diría que ese punto es la clave hoy, si queremos que América Latina siga siendo América Latina, siga o sea capaz de ofrecer algo al mundo y no solo de reclamar algo del mundo. Creo que esa categoría de colonialidad, de que hemos sido colonizados, hemos sido modernizados a la fuerza, es un concepto que explica parte de la historia latinoamericana y encubre, oculta otra parte de la historia latinoamericana. Y esa otra parte es la pervivencia, la resistencia del mundo indígena. Quizás por el tipo de conformación social que existe en Bolivia, somos el país más indígena de América. La mitad de nuestra población es indígena o tiene origen indígena muy cercano. A nosotros no sea posible ver qué pasa con ese mundo, qué está pasando, qué ha pasado y qué pasará, quizás, con ese mundo. A lo que me refiero es que el mundo indígena tiene mucho que ofrecer. Puede ofrecer modelos de desarrollo. La ecología, el sentido, ese concepto de desarrollo sostenible, ellos lo viven. Su cultura. Claro, es su cultura. Toda la riqueza cultural de ser capaces de producir diferencia, no homogeneidad, no uniformidad, sino diferencia. Ellos la viven. Su cultura política, otro tipo de democracia, no es democracia de voto, es democracia de participación y de sucesión. En el mundo indígena de tierras altas, la gente tiene la obligación, no la opción, de representar a su pueblo. Los representantes en comunidades son elegidos porque les toca el turno, es su obligación el tener ese trabajo de servicio público. No sucede como en el mundo moderno, que hay un grupo especializado de gente, los políticos, que quieren representar y se hacen elegir. En el mundo indígena esa es una obligación, es una responsabilidad de todos. Todos en algún momento de su vida tienen la obligación de representar al resto, de hacer servicio público.
Entonces, la riqueza del mundo indígena es una riqueza completa, porque consiste en una visión de mundo alternativa a la visión moderna. Creo que el poder ver esto, es lo que ha hecho posible el mencionar que hay un mundo alternativo en América Latina, que lo tenemos que comprender, cuya riqueza deberíamos ser capaces de aprovechar. Y entonces nuestra modernidad será una modernidad indígena, compatible en diálogo y en debate con ese mundo, o recuperando, parafraseando a un término de Mariátegui, o no será. Seremos latinoamericanos solo si somos capaces de hacer convivir esos dos mundos en una modernidad nuestra. Si no, no seremos latinoamericanos. Seremos no sé qué, seremos modernos, seremos europeos de segunda o seremos norteamericanos de tercera, pero no seremos latinoamericanos. Seremos latinoamericanos. Bueno, como ven aquí con el profesor Mariáca, hay mucho que reflexionar sobre esta nuestra América. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Conversando. Bueno, continuamos aquí en nuestro programa Conversan 2 con Guillermo Mariáca Iturri, escritor y periodista boliviano, investigador, con Fabio Martínez. Vamos a aprovechar, Guillermo, un poco para hablar de la literatura de tu país, qué destacas tú hoy de lo que es la literatura boliviana. Nosotros conocemos, por razones que ya son de nuestras realidades, muy poco en circulación, pero ahora hay unos escritores bolivianos que se están destacando. ¿Y qué ves tú de esa literatura en relación con lo que has planteado en el bloque anterior? Yo francamente veo muy poco. ¿Qué se conoce de literatura boliviana? Se conoce Alcides Arguedas y Raza de Bronce, ese indigenismo de principios del siglo XX, y podríamos decir que Alcides Arguedas funda el indigenismo. Esa novela es de 1912, si no recuerdo mal. Y el otro costado importantísimo que tenemos es Ricardo Jaimes Freire, su libro de poemas Castalia Bárbara, cercanísimo, amiguísimo de Rubén Darío. Entonces, esas dos corrientes han constituido las dos tradiciones centrales de la literatura boliviana, una más formal, más esteticista, llamémosla, y la otra, la más preocupada con historia y problemas éticos. Ahora, esa tradición ha constituido, ya limitado, ¿no?, la literatura boliviana. Y lo que tenemos hoy en literatura es un intento de refundación. Ya no seguiremos dependiendo de una corriente preocupada de esteticismo, no seguiremos dependiendo de una corriente preocupada o limitada por problemas éticos. Ahora intentaremos construir una literatura que combine todo y que sea capaz de representar la realidad boliviana, pero al mismo tiempo de proyectarla estéticamente mucho más allá. Diría que en eso hemos, si no fracasado, haber tenido demasiadas limitaciones. Lo mejor de la literatura boliviana de finales del siglo XX son dos poetas, Jaime Sáenz, que tiene un trabajo bellísimo, y Óscar Cerruto, otro trabajo bellísimo, y los dos, sin embargo, de una manera muy renovada, recogen estas dos preocupaciones, combinándolas con una escritura sofisticadísima, pero más que eso no hay. Y estos dos poetas, en un país
de muy poca tradición poética, de muy poca calidad poética, es lo único que yo mencionaría como valioso de la literatura boliviana. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo también que la literatura, como una de las herramientas modernas de expresión de la cultura, de los imaginarios de una región, quizás no sea la mejor. Porque, ¿qué es lo que representa nuestros imaginarios? Lo que representa es el Carnaval de Oruro. Lo que representa es una fiesta muy parecida al Carnaval de Oruro, que es la fiesta del Gran Poder. Lo que representa a Bolivia son los tejidos. Los tejidos que solo en Bolivia y en un país africano que se llama Ghana, existen todavía como tejidos de doble cara. Esa técnica en el mundo se ha perdido. Y una idea para que se vea que esos tejidos no son solo tejidos indígenas, ¿no? Son también tejidos que desde un patrón de diseño indígena recogen la modernidad. Esos tejidos tienen siglos de patrones de diseño. Cuando llegaron los españoles, trajeron vacas, ovejas, caballos. Eso no se conocía en América Latina, esos animales. Entonces, estos tejidos introdujeron caballitos, ovejitas en su patrón de diseño. Siglos más tarde llegaron camiones. Estos tejidos metieron camiones. Y un presidente que hubo en Bolivia hace mucho tiempo atrás, no mucho tiempo, 30, 40 años atrás, se le ocurrió la peregrina idea de llegar a ese pueblo, esa comunidad que tiene estos tejidos en helicóptero. Y llegó en helicóptero. Y el mundo indígena miró eso y metió el helicóptero en su tejido. Entonces, yo diría, ¿qué producto cultural nos está leyendo? ¿Qué producto cultural es capaz de incorporar modernidad y tradición? ¿Verdad? Cierto, alguna literatura, muy poca. Pero verdad también cierto que esos tejidos indígenas no son arcaicos. Han sido capaces de meter el helicóptero. Pero si bien es cierto pues que en la literatura no ha habido, digámoslo así, un ámbito fuerte a pesar de la tradición de Alcides Arguedas y el poeta Jaime Freire, ustedes han sido fuertes en el terreno de la música, ¿no? Y de la música pues de carácter indígena, ¿ya? Yo cuando viví en Europa, y yo me imagino que en el Brasil también era la misma cosa, uno siempre veía en las salidas de los metros, ¿no? Y aquí a Colombia también llegan frecuentemente, sobre todo a ciudades como Pasto, Popayán y Cali, grupos de música tradicional y grupos de música folclórica boliviana, ¿ya? O sea que háblanos un poco de la vida musical que está muy relacionada pues con el carnaval, ¿no? Y con las fiestas populares que tienen un origen en Bolivia de carácter indígena, que tienen un origen indígena. Háblanos un poco de eso. Yo creo que ahí hay que hacer no solo un matiz, sino marcar una diferencia. Diría que en Bolivia hay por lo menos 3 mundos, por lo menos. Ya. Uno es el moderno, otro es el indígena, y el que tú mencionas, es el tercero. Porque la música y la danza no son indígenas. El Carnaval de Oruro tiene un baile muy famoso, una danza muy importante, que es la diablada. La figura del diablo no es una figura boliviana, ¿no? Es una figura que existe en América Latina. Y en todas las culturas. En todas las culturas. Pero esa danza es muy boliviana, la diablada. Ahora, ¿qué es eso? Es la manera que tuvieron los indígenas de comprender
su conversión en obreros. Porque ¿quiénes bailan la diablada? ¿Quiénes inventaron la diablada? La inventaron los mineros. Y la mina en Bolivia es una cosa, la minería, el trabajo de proletarización, es algo que surgió en 1900, con Patiño y todo el asunto del primer millonario de dimensión mundial en Bolivia. Patiño descubre una veta de estaño, la llama La Salvadora, y a partir de ese momento se crea, se inventa el Carnaval de Oruro. Y se inventa la diablada. ¿Y quiénes inventan la diablada? Patiño no tenía obreros, no tenía mineros. ¿Quiénes iban a trabajar en la mina? Fueron a trabajar indígenas, pero indígenas que se convirtieron en obreros asalariados, que se convirtieron en mineros, en proletarios. Y para comprender ese terremoto cultural que es de vivir en la tierra y que la tierra sea una de tus diosas, es la Pachamama, es la madre tierra, no es cualquier cosa. Sí, sí. De vivir sembrando y cosechando la tierra y adorando la tierra, este grupo de indígenas se mete, ¿no? Le hace huecos a la tierra, lastima, daña a su madre tierra, y ese es un terremoto cultural para ellos. Claro. Además, se convirtieron en asalariados. Ellos no eran asalariados, nadie les pagaba un sueldo. Y comenzaron a comunicarse en español, no hablaban español. Para comprender ese terremoto cultural, político, económico, se han inventado estas danzas. Y la diablada es eso, es la comprensión de cómo el diablo, esta figura, los ha endemoniado y los ha obligado a profanar a la madre tierra, a la Pachamama. Entonces, el Carnaval de Oruro es la expresión de ese otro grupo, llamémoslo el cholaje, los cholos, que son indios urbanos, indios modernos, pero que han sido capaces de producir una identidad cultural propia. El Carnaval de Oruro, además de la diablada, tiene varias otras cosas, pero creo que hay que entenderlo de esa manera. Y por eso tiene tanta potencia. Por eso la producción cultural que nos expresa con más densidad, con más complejidad, yo diría que es difícilmente la literatura, difícilmente las artes plásticas modernas, difícilmente las prácticas culturales indígenas, tejidos, cerámica, y quienes nos están recogiendo de manera más compleja, más densa, más rica, como país, ¿no? Como región cultural, son estas prácticas culturales del mundo cholo, porque es capaz de hacer dialogar y debatir esas diferencias radicales entre modernidad y mundo indígena que todavía nos siguen penetrando. Ellos han mezclado, han combinado y han sido capaces de darle riqueza cultural. La diablada ahora se conoce en todo el mundo. En el mundo, sí. Y lo mismo pasa con el otro día. Hay un grupo musical que se llama Los Carcas. Han inventado, ¿no? Música que no existía antes, que no viene de patrones ni modernos ni indígenas. Es música chola. Y esa musicalidad, esas danzas, esos pasos, esa escenografía, esa vestimenta diablada, morenada, caporales, y puedo enumerar decenas de danzas, son una invención del siglo XX. No existían antes. La diablada no es indígena. Y es curioso porque mira, Darío y Guillermo, que aquí justamente en una zona minera, en Río Sucio, también se produce un carnaval en homenaje al diablo, ¿no?
Sí. pues no sé, habría necesidad de estudiar qué relaciones de parentesco cultural existen, pero de todas maneras en esa región de Río Sucio en Caldas, ¿no? Que ha sido una región minera por excelencia, cada año se hace un carnaval al diablo, en ese sentido. Yo creo que hay ¿Ya? muchísima tradición de familia cultural. Sí. El diablo es una figura muy importante porque está opuesto a las figuras superiores, ¿no? Sí, sí. Y esto es muy sencillo de explicar. En la región indígena de la montaña, Sí. hay Pachamama, que está aquí al medio, digamos, es la tierra, la superficie. Hay una deidad superior y hay una deidad de Como la en el profundidad, inframundo. en el inframundo. Sí. Y el diablo, por Sí. la tradición cristiana, es, llamémoslo así, del inframundo. Entonces, Sí. es enteramente lógico Claro. que el diablo sea la deidad del inframundo y que toda la introducción del capitalismo y de la lógica del capital Sí. haya sido expresada culturalmente a través de la figura del diablo. Claro. Entonces, en la cuestión minera eso es inevitable. Eso es inevitable, claro. Inevitable. Me hablabas de una comunidad que ya es poca indígena, que tiene una práctica de dejar al niño recién nacido al árbol. Bueno, los pacumas es que se... Ah, sí. Yo supongo que acá, como en todas partes, han visto esa extraordinaria película que se llama Avatar. Sí, sí. Y yo supongo que esa película es una metáfora de cierta política ecologista, radical, muy linda, muy interesante. Y también supongo, me he preguntado, que cuando se consulta a la gente, Avatar, claro, es una fantasía, ¿no? O es una propuesta de desarrollo sostenible, o tantas cosas. Y sin embargo, ese mundo existe en la realidad. Claro, ya casi no existe, ¿no? Hay, si no recuerdo mal, todavía 5 pacahuaras. Estos pacahuaras habitan el norte de Bolivia, en la frontera en esa esquinita con el Perú y el Brasil. Es un rincón muy pequeño. Cuando un pacahuara nace, nace de un hombre y una mujer, por supuesto, pero esos pacahuaras, ese padre y madre, llamémoslos adoptivos, cuando el pequeño tiene edad suficiente para caminar, a los 2 años más o menos, lo llevan al monte, y en el monte, no se sabe cómo, ese niñito reconoce a su árbol. Y a partir de ese momento, ese árbol se convierte en su padre-madre. Y ese niñito toma las decisiones fundamentales de su vida en consulta con el árbol. Qué bello, Los ¿no? pacahuaras son un pueblo para el cual los árboles son sus padres-madres. Esa es su familia. La naturaleza es su padre-madre. Y toman las decisiones fundamentales en consulta. Y eso no es chiste, no es una anécdota, es absolutamente verdad. ¿Cuándo deben cazar? ¿Qué animales pueden cazar? ¿Cuándo se van a emparejar? ¿Cuándo van a tener niños? ¿Qué van a hacer en el resto de su vida? ¿Deben salir del monte? ¿Deben no salir del monte? ¿Qué ha pasado con estos pacahuaras? Es gente que conoce profundamente el monte y las variedades de árboles que hay ahí es una variedad extraordinaria. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por qué están en proceso de extinción? Porque los madereros han llegado ahí y como saben que los pacahuaras conocen las variedades de árboles y de maderas preciosas que hay por ahí, y ese es un capital importantísimo, los han contratado. Y les han dicho, a ver, ven, conseguime una mara, conseguime un tajibo, conseguime esto, conseguime el otro. Los pacahuaras iban al monte y les decían, aquí hay. Y los madereros entraban y volteaban al árbol. ¿Qué ha sucedido ahí?
Los pacahuaras estaban en un proceso de etnocidio, no, de etnosuicidio. 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 Estaban facilitando toda Claro. una destrucción. Ellos se han dado cuenta que no tenían la menor capacidad de resistir el ingreso del capital maderero en el monte. Y han agachado la cabeza y han dicho, bueno, ya no hay más que hacer. Entonces, cuando un pacahuara entra al monte y dice, ese es el Tajibo, está siendo cómplice del asesinato del padre-madre de algún otro pacahuara. Claro. Y ese proceso ha sido un proceso de etnosuicidio profundamente doloroso. Y ellos no les ha quedado otra. Por eso hoy hay, creo con dificultad, 5 que hablan todavía la lengua pacahuara y que tienen alguna noción de lo que alguna vez fueron. ¿Y cuántos habitantes pertenecen a esta organización social? ¿Cuántos quedan, mejor 5. dicho? 5 nomás. 5, sí. No, Ya, no, ya. no es una broma, Extensión, 5. sí. Ya, y el Estado boliviano, el gobierno boliviano, de alguna manera, pues, es consciente de la situación de esta minoría étnica y realiza algún tipo, digámoslo así, de estrategia. ¿No? Nada, en absoluto. nada. Se está dando el proceso. Claro. Sí. Ya están en O extinción. sea, el proceso de etnosuicidio Ya sigue, culminó. Sí. Guillermo, para que vamos terminando el programa, yo sí quiero que hagamos una reflexión, digamos, cultural de lo que crees es el papel de tu país, apertura de la que has hablado, en estas condiciones de desarrollos tan importantes como que hay una posibilidad en el campo cultural y literario de pensar América Latina desde América Latina. Quisiera que nos expresaras un poco tu visión de eso, dijéramos, cómo la ves a futuro, como nortes y horizontes que tú le planteas a este asunto tan importante que hemos estado aquí conversando. Yo quisiera comentar esto leyendo 100 años de soledad de una manera ligeramente distinta. Diría, 100 años de soledad es fundamental porque fue capaz de hacernos creer, de convencernos a todos en América Latina que éramos latinoamericanos. Muy bello. Nosotros fuimos, somos y seremos esto, o no seremos. Pero una cosa es ese sentido como proyecto, como un programa un programa cultural, y otra cosa es cómo eso se concreta, se materializa. ¿Qué puede aportar, en este caso, Bolivia? O yo diría la región andina, esa pequeña parte de la región andina de montaña, donde todavía la población indígena es mayoritaria, o si no mayoritaria, tiene un peso equivalente. Puede aportar el otro extremo. América Latina se ha ido modernizando bajo un patrón moderno. América Latina necesita saber con absoluta desesperación, porque si no nos va a suceder lo que les ha sucedido a los pacahuaras, que hay una otra tradición, ¿no? y que ese mundo indígena puede aportar. Es rico, es potente, y ese costado es también otra de nuestras raíces, porque no se trata de negar la modernidad, es una raíz nuestra tan legítima como Claro. lo es la raíz indígena. Pero además tenemos una tercera. Esa tercera raíz, que llamaría
la raíz de 100 años de soledad, que para el caso nuestro es el mundo cholo, pero que en otros países latinoamericanos ha tenido una formación distinta, minoritaria, porque no es el mestizaje, ¿no? Es una cosa más pequeña. En cambio, en Bolivia es muy potente. Ha producido el Carnaval de Oruro, ha producido muchas fiestas, ha producido cultura propia con una identidad muy distinta. Y estos tres mundos, ¿no? Este mundo cholo, que es la capacidad de reunir con fuerza, con proyección, lo indígena y lo moderno, yo diría que esa es la responsabilidad boliviana. Aportar con esa capacidad de reunión. Ahora, esto ya no puede hacerse, ya no debe hacerse inclusive desde algún punto de partida. Ya no podemos recoger esa tradición latinoamericanista de los años 60 y 70, ¿no? De reunirnos bajo un proyecto político de integración latinoamericana. Porque ese proyecto político de integración latinoamericana está luchando contra las mezquindades nacionales, ¿no? Las naciones en América Latina son todavía una potencia de construcción de imaginarios y de sensibilidades y de sentimientos muy fuerte. Es muy difícil decirle a un brasilero, oye, vas a dejar de ser brasilero, mañana vas a ser latinoamericano. Y el brasilero va a responder, pero nosotros somos los pentacampeones, no ustedes. No, nosotros. Si quieren, vengan, súmense. Lo mismo sucede en el otro extremo. No me imagino a un mexicano diciendo, voy a ser latinoamericano de la noche a la mañana. La necesidad nacional en América Latina fue muy potente, muy rica, pero ahora es precisamente nuestra frontera, nuestra barrera. Si no somos capaces de luchar contra ello, no en términos políticos, sino en términos alternativos, en términos culturales, no vamos a poder avanzar. Y creo que por esa razón se ha diseñado, se ha concebido Jaya como un mecanismo de red, como un congreso itinerante que recorre América Latina. ¿Qué tiene que ver el nombre, ¿no? A primera vista, Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, con su realización en Río de Janeiro? Si hay un país no andino, es el Brasil, ¿no? Y sin embargo se ha realizado ahí. Sí, porque es el concepto que hay. Es el concepto, eso es lo que importa. Hagamos una red cultural. La red cultural para América Latina, claro, que es un poco lo que ha salido de la Jaya Colombia 2012, realizada en la Universidad del Valle, en la cual estuvo el profesor Guillermo Mariaca como secretario nacional de Bolivia y fundador, junto con otros colegas del área andina. Te agradezco, Guillermo, por haber estado aquí en nuestro programa Conversan 2, a Fabio, y nos vemos en una próxima oportunidad de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.